Bueno, yo creo que como toda manifestación cultural es primero que nada una forma de expresión, y al ser una forma de expresión pues refleja el punto de vista primero de quien lo hace, en segundo término de su comunidad y tal vez ya en tercer término del país como conjunto, si podemos armar un discurso con todos esos pequeños discursos, un discurso como país. Yo creo que una película es una lectura de la realidad o una interpretación de la realidad, incluso aunque sea ficción, ¿no? Yo creo que es muy importante que la cultura sea un elemento de cohesión y de construcción de comunidad, porque en momentos como los que vive el país yo creo que es a través de la educación y de la cultura como podemos recomponer el tejido social. Bueno, a mí me parece terrible que casi el 20, bueno, roza el 24% la propuesta, esto es casi la cuarta parte, y creo que contradice además al discurso del propio gobierno. Yo creo que los discursos son discursos huecos si no se ven reflejados con hechos, y si lo que se dice es que se va a utilizar a la cultura para recomponer justamente este tejido social, y no se le da el presupuesto, creo que está simplemente siendo demagógico. Yo siempre he pensado y siempre lo he dicho además, que mientras más se apueste por la cultura, menos se estará apostando por la ignorancia y por la violencia. Yo creo que es muy importante que tengamos presupuestos cada vez más amplios y que lleguen cada vez a más gente, no solamente por un tema de creadores, sino sobre todo en un tema de acceso a la cultura. Yo creo que si la gente no tiene acceso a la cultura, pues tendrá acceso a otras cosas, porque uno busca ahora sí que hacerla en la vida, y creo que la cultura es un buen camino, a diferencia de lo que se está viendo ahora con mucha parte de la juventud que por cuestiones de marginación busca caminos no necesariamente constructivos. Creo que si la cultura fuera una prioridad, veríamos año con año unos presupuestos mayores, y sobre todo se entendería la cultura como, desde la administración, como una necesidad de transversalidad, es decir, que todas aquellas instancias públicas que tienen presupuesto destinen presupuesto a la cultura, no solamente Conaculta, sino todas y cada una, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Desarrollo Económico. Es decir, tiene que haber comprensión hacia esto, porque si no la cultura se vuelve simplemente un punto es la cara bonita, y a veces las caras bonitas no sirven de mucho. Por supuesto, yo creo que primero, y creo que así debe ser, todos tenemos derecho a manifestarnos. Creo que no solo tenemos derecho, sino que tenemos que defender el derecho a manifestarnos. Creo que la reforma educativa es una reforma que dejó de lado una parte de quien afecta a esa reforma. Y creo que, para no ir a explicaciones muy largas, pero creo que lo primero que habría que hacer es evaluar a quienes administran los instrumentos con los cuales se forma a los profesores, antes de evaluar a los profesores. ¿Por qué? Porque los profesores están formados en escuelas del Estado. Si el Estado no está siendo capaz de formar profesores con aptitudes para dar clases, quien está fallando es el Estado y no los profesores. Creo que, sin entrar muy a fondo en el tema de la reforma, creo que lo que faltó fue diálogo y apertura por parte del gobierno y de quienes propusieron las reformas, porque es el gobierno el que está obligado a escuchar a la gente y no al revés. Entonces yo creo que al festival como tal no tiene una posición el festival respecto a las reformas. Podemos encontrar gente dentro del festival que tiene una opinión o que tiene otra, y creo que así debe mantenerse el festival, porque el festival no está para empujar banderas particulares, pero sí tenemos que entender que somos parte de un país y que somos parte de una realidad que, aunque pretendiéramos ignorarla, ahí está. Entonces es mejor abordarla y es mejor dialogar con esa realidad. Y en este caso las manifestaciones son eso, un diálogo con la realidad. Ellos son un sector, nosotros somos otro, y son sectores que se tocan, la educación y la cultura, y tendríamos obligación de caminar juntos.
Hay una frase de Melchor Ocampo que dice, es hablando, no matándonos, como habremos de entendernos. Es decir, al final eso es lo que toca. Yo creo que es importante abordar los temas desde el festival. Yo creo que el tema de los desaparecidos, de las víctimas de la violencia, etcétera, es un tema que hay que visibilizar cada vez más, porque el día que el Estado reconozca sus injusticias como Estado y el día que el Estado pueda pedir perdón y resarcir a las víctimas, creo que se dará un paso muy importante hacia adelante en el perfeccionamiento de la vida democrática. Entonces, creo que es importante por eso también mostrar en espacios como estos a gente que normalmente está lejos de este fenómeno, el que esto sucede y sucede a la vuelta de sus casas. Soy Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mando un saludo muy afectuoso a la gente de Revolución 3.0.